Bien, continuamos con el código TDF. Como lo anunciamos, están con nosotros convencionales constituyentes. Están aquí Demetrio Martinelli. Buenas noches, Demetrio. Gracias por venir. Ruggero Preto. Buenas noches, Ruggero. Gracias. Pablo Blanco y Carlos Pérez. A los cuatro, bueno, buenas noches. Gracias por su presencia aquí. Mañana un nuevo aniversario de la provincia, 25 años. Y la primera pregunta sería, ¿cómo viven, cómo ven la provincia hoy? Empiezo en el orden de aparición. La provincia sería bueno que empezara intentando cumplir la Constitución antes de tentar alguna modificación, porque aquí lo que habría que modificar son las conductas de la gente, ya que la Constitución tiene una cantidad de derechos enumerados en los artículos 14 y 16, pero también es la única Constitución del país que tiene un artículo dedicado a los deberes, que es el 31. Y parece que estamos acostumbrados siempre a leer la parte que nos interesa y no la que nos da trabajo, ¿no? Así que uno va viendo los problemas que se suscitan y yo creemos que si la Constitución se hubiera aplicado con el sentido con que fue redactada, seguramente ninguno de estos problemas existirían. ¿Así lo ven? Sí, por supuesto. O sea, hay que tener en cuenta que, digamos, esta Constitución no es un simple librito aburrido que se guarda en un anaquel en casa y no tiene ningún valor. Al contrario, es la columna vertebral, es la madre de todas las leyes, que obliga a todos los poderes públicos a respetarla, como decía el doctor Martinelli, de tal manera de que en el paso del tiempo se ha pensado muchas veces o se ha expresado la idea de introducirle algunas modificaciones, etcétera, cuando en realidad cada vez que hemos tenido que afrontar nuestra provincia de hechos relevantes, lo primero que se ha hecho ha sido vulnerarla. Así que en ese sentido creo que sería bueno a 25 años en las bodas de plata del juramento, no solo por parte de nosotros como constituyentes, sino del pueblo de Tierra del Fuego que pidió jurar frente a doña Elena, a la que quiero recordar en este momento como uno de los pilares de nuestra convención. El pueblo que pidió jurar no solo para un acto formal, sino para que se cumpla en el futuro la letra y el espíritu de esta Constitución, que es lo que no ha ocurrido hasta ahora, y los hechos que estamos viviendo lamentablemente nos dan la razón en ese sentido. Han pasado 25 años y los problemas parecen ser los mismos. Se sigue hablando de coparticipación, del puerto de Río Grande, como que no se avanzó. No, yo creo que no es la provincia que se soñaba en su momento. Y en esto, todos los espacios políticos que hay en Tierra del Fuego tuvieron la oportunidad de aplicarla. Y todos tuvieron aciertos y errores. Y las consecuencias de estos 25 años, responsabilidad de todos. Yo creo que es una constitución y fue una constitución avanzada. No coincido con ello, como no coincidí muchas veces. Creo que hay cosas que hay que cambiarle, porque el funcionamiento demuestra que hay cosas que hay que cambiar, o que por ahí hay cosas que se pensaron de una manera y no dieron los resultados que se deseaban, sobre todo en lo que hace a la manera de elegir y ser elegido. Yo creo que se propiciaba algo en una comunidad que seguramente tenía otra cultura política que la que tiene una provincia como Tierra del Fuego, que se comenzó de una manera a aplicar más o menos el espíritu de lo que se pretendía, que quedó demostrado en la primera elección que realmente no era en sí lo que ellos manifestaban en la discusión, que después se mejoró y después, bueno, se hizo de otra manera que prácticamente se dejó sin efecto. Desde nuestro punto de vista, más democrático que como era al principio, pero no era el sentido o la inquietud o el espíritu de los convencionales constituyentes que aprobaron ese sistema electoral como se está aplicando en la actualidad. Carlos, ¿coinciden que no es hoy la provincia que soñaron ustedes hace 25 años en la convención? Bueno, yo diría que la provincia que soñamos va cambiando con el tiempo, porque yo no pienso de la misma manera cuando tenía 20 años que ahora que tengo 64. De manera que no puedo decir que la provincia es una cosa estática como una foto. La provincia es una película que vivimos entre todos. Y lo que yo creo es que la vigencia de la Constitución la encuentro cada vez que haya un conflicto en Tierra del Fuego. Digo, ¿qué dijimos nosotros respecto de este tema? ¿Qué dijimos respecto de este hecho puntual? Y cada vez que la leo me gusta más, porque está todo previsto. A nosotros nos acusaban un poco de reglamentarista porque estaba muy escrita, muy avanzada. Sin embargo, los que sabían o los que analizaban constituciones decían que era
de lo más avanzada. Y prácticamente cada conflicto social que tenemos en la provincia está abarcado en la Constitución y ha sido obviado. Cada vez que, ahora que estamos en estos temas de los conflictos que tenemos en la provincia con los trabajadores del Estado, si vas a la Constitución está todo previsto. Lo primero que estaba previsto en la Constitución es que no iba a haber más privilegio en Tierra del Fuego. Sin embargo, se hicieron bolsones de privilegio en distintos lugares de nuestro Estado provincial, distintos, en los 3 poderes. De manera tal que cuando hay un conflicto, si uno va al libro gordo, lo encuentra establecido. Simplemente lo hemos violado prolijamente. Y lo que más me llama la atención es que nadie, o un abogado del foro, o algún fiscal del Poder Judicial diga, che, esto es inconstitucional. Porque lo que hicieron los legisladores de anular y prostituir el espíritu de la Constitución respecto del sistema electoral, al poner en 0 el tema de las tachas, es el 50%, que lo mismo es violar la Constitución. Y no hubo nadie, salvo las discusiones que hemos tenido todos, que dijera, señores, eso no es lo que dice el espíritu de la Constitución. Si quieren cambiarla, si quieren violarla, cámbienla, pero no la violen. O sea que en estos 25 años fallamos en la aplicación. Como Estado, como Fallamos comunidad. en la aplicación, pero que la Constitución tiene, no digo previsto todo, la vida no es una cosa tan rígida como un libro, pero sí estoy seguro, o bastante seguro, que cada vez que hay un conflicto lo encuentro acá y tiene una solución o una previsión. Recién hablábamos así fuera de cámara, entre los deberes que mencionaba Demetrio, que es la única Constitución que los tiene, no abusar del derecho. ¿De qué estamos hablando en estos días, en estos últimos 100 días? No abusar del derecho y mantener la tranquilidad. Y es un deber, no un derecho de los ciudadanos. No abusar del derecho es un deber. De manera que yo entiendo que filosóficamente la Constitución sigue tan vigente como era antes. Hemos tenido ciertas incapacidad de aplicación y no hemos sabido vigilarla con los organismos que deben vigilar la Constitución. Porque yo puedo pensar en una radio, pero de hecho ustedes saben cómo pienso respecto de esto, y he protestado desde que ocurrió esta violación a la Constitución. Pero no tengo ningún poder físico ni legal como para hacerlo. Sin embargo, esto está escrito. Entonces yo digo, ¿está vigente? Claro que está vigente, más vigente que nunca. ¿Y quién es el responsable entonces? No, ¿Por qué no se cumple en esa primer lugar Constitución? quiero, desde mi punto de vista, dejar en claro de que no es que hemos fallado como Estado, si bien el Estado somos todos, sino que lo que han fallado han sido las distintas administraciones. Yo humildemente me voy a permitir apreciar de que en el primer periodo de gobierno, cuando yo fui ministro de Economía, aunque Pablo Sega de la OAB haya sido la oposición, no puede negar que respetamos la Constitución desde la tapa hasta la contratapa. Y nunca nos pudieron decir nada. Después, el devenir de los hechos, fueron cambiando las cosas hasta llegar hasta aquí. Yo en esto tengo claro una cosa, contrariamente a lo que Carlos Pérez dice, él tiene como ciudadano todo el derecho de presentarse en la justicia y hacer un reclamo y que la justicia lo atienda. Y lo hice. Bueno, pero ¿qué pasa? Que acá también tenemos un problema que lo tenemos que poner seriamente y sin eufemismos, lo tenemos de cara a la sociedad, sobre todo una sociedad como la fueguina que tiene tanta movilidad social y que parece que algo que pasó hace 25 años la mayoría de la gente ya de por sí a doña Rosa no le preocupa tanto la Constitución, sí, porque están los que tienen que ocuparse de ella. Y voy a recurrir a un ejemplo futbolístico, es decir, nosotros tenemos una cancha de fútbol donde tenemos el Poder Ejecutivo de un lado, el Poder Legislativo del otro, que están jugando un partido. Y en ese partido ocurren cosas. Y nosotros, que somos el público, que estamos mirando lo que hacen en la cancha, nos damos cuenta de que el partido se está desordenando cada vez más y caemos en la cuenta de que falta el árbitro. Entonces lo buscamos al árbitro y el árbitro está a un costado con los linemen mirando el partido, pero no actúa. Y ese árbitro es el Poder Judicial de la provincia, que existe en lo formal, tiene sus juzgados, sus jueces, ¿no? Pero en la cuestión de fondo, en agarrar este libro y decir estas leyes que acaban de ser sancionadas, ¿son constitucionales o no? Porque ese es uno de sus papeles fundamentales. Ahí es donde está fallando el árbitro. En esta provincia no hay árbitro. Y esto es lo que, como consecuencia de eso, nos lleva a vivir las cosas que estamos viviendo. ¿Coincide como hombre de derecho? Absolutamente. Yo creo que todos los conflictos que hemos tenido, desde el corte de rutas, desde los largos periodos sin administración pública, sin educación, sin salud,
son problemas que se suscitan a partir de que no se recurre al Poder Judicial porque se sospecha que el Poder Judicial no va a cumplir la función que la gente, que el administrado espera. En verdad, yo creo que dentro del Poder Judicial tenemos buenos equipos, pero me parece que también el Poder Judicial deja de cumplir la función en la medida en que la gente lo obvia y empieza a tomar la justicia por mano propia. Ahí debería venir entonces la limitación que tiene que poner el Estado para que cada cual respete la tranquilidad de los demás y para que respete los derechos de los demás. Nosotros cuando vemos que no podemos salir de la ciudad de Ushuaia porque hay un corte de ruta, cuando nuestros chicos no pueden ir a la escuela, cuando los hospitales suspenden los turnos que han sido dados con mucho tiempo de antelación y con largas colas, cuando vemos que los jubilados encuentran con que tienen reducidos sus beneficios que son irreductibles por la Constitución, deberíamos tener en la justicia la respuesta inmediata y para eso tenemos que estar dispuestos a recurrir a la justicia. Pero vemos normalmente que las medidas de fuerza, que son la última razón dentro del derecho, son las primeras que se toman para resolver las cuestiones personales de cada sector. ¿Pero no deberían de actuar de oficio en algunos casos? Hay cuestiones en las que sí, en los temas penales, pero otras cuestiones en las que corresponde hacer un llamado a la justicia, hay que hacer una presentación técnica, hay que fundar en derecho y la justicia con esos elementos debería responder. Una de las cosas que yo he cuestionado y lo he hecho por escrito, no lo digo solamente aquí, sino que lo he escrito, que me ha parecido siempre un déficit, es el no resolver las cuestiones que se suscitan entre los ciudadanos por considerarlas políticas y por ende no justiciables. Y cuando la justicia no interviene a tiempo y deja que los ciudadanos o los partidos políticos, los sectores políticos empiezan a pelearse entre sí y la cosa se complica y se agrava, ya después el Poder Judicial, cuando interviene de manera tardía, deja de tener el efecto que la gente espera. Ahora, Pablo, ¿entiende que en este escenario se puede barajar y dar de nuevo? O sea, todo lo que comentaban coinciden. Se violó sistemáticamente la Constitución, no se cumplió, leyes que quizás son inconstitucionales. ¿Cómo se puede ordenar esto? Yo creo que uno puede coincidir en algunas cosas. La Constitución plantea, por ejemplo, que dice Carlitos Pérez, el tema del sistema electoral, que fue una discusión larga que se dio. Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista de ellos no se condice, pero bueno, la legislatura sacó después una norma que si fuera inconstitucional el Poder Judicial la hubiera tenido que determinar así. Yo creo que no. Yo creo que se respetan las tachas, no cumple el objetivo que algunos a lo mejor pretendían de la pureza, pero yo creo que, por supuesto que yo no lo comparto, no lo compartí el primer día, uno lo debía aceptar y así todas las veces que uno ha participado, por lo menos los dos primeros casos que me ha tocado participar en una elección, me cansé de dar vuelta con el sistema de las tachas, con un 3% o un 10% que era después. Pero yo creo que para barajar y dar nuevo hace falta muchas cosas. Y yo no coincido que se ha violado sistemáticamente. En todo caso, no lo considero así, que se ha violado sistemáticamente. Hay cosas que no se han cumplido, hay cosas que por ahí no son de fácil cumplimiento y hay cosas que hay que modificar. Más allá que ellos sostengan que, como sostenían en su momento, una cláusula de 20 años de no poder modificar una Constitución, me parece que en una sociedad que va cambiando dinámicamente siempre hay cosas que hay que ir mejorando, porque si no parece ser que uno es el dueño de la verdad y lo que uno dice es palabra santa. ¿Es partidario de la reforma usted? Sí, por supuesto que sí. Lo he sostenido durante mucho tiempo. ¿Tenemos una Constitución vieja o una Constitución nueva con 25 años? No es vieja, pero hay cosas que a mi criterio hay que ir modificando, porque la realidad indica que hay que modificarla. De todas maneras, la Constitución está nueva, sin estrenar todavía en un montón de cosas. Consejo de Planificación. Si nosotros tuviéramos un Consejo de Planificación como el que está previsto en la Constitución, ¿cuántas cosas se hubieran resuelto en otro ámbito distinto que la calle o que la ruta, ¿no? Y yo
insisto en esto porque el corte de ruta que viola derechos constitucionales, la quema de cubiertas que destruye el ambiente, la pérdida de los días de trabajo, la pérdida de la posibilidad de educarse de los chicos, sobre todo de los chicos que tienen menores posibilidades económicas porque van a la escuela pública, que es la que más sufre en este aspecto, y el tema de la salud, obviamente. Los hospitales, cuando no funcionan, dejan de atender a la gente que más lo necesita, ¿no? De todos modos, yo creo que no son todas pálidas. Hemos tenido una provincia pujante, 25 años, con altibajos, con tropiezos. Cuando vos hablabas de entrada del tema de las cosas que faltaban hacer, hablaste del puerto de Río Grande, cosas así. Esas son cosas del Ejecutivo, cosas de los proyectos de gestión, que debieran ser los temas comunes o las políticas de Estado de todos los partidos políticos. Yo creo que discutir hoy si hay que hacer o no hay que hacer el puerto de Río Grande es una tontería manifiesta y ya tendría que estar en ejecución. Yo creo que esas son, decir que la provincia, que todo ha sido mal, no es cierto, no es absolutamente cierto. Yo creo que hemos crecido, hemos aprendido en los errores también, tanto de los partidos del partido al que pertenezco como los demás partidos políticos, y me da la sensación de que lo urgente nos tapa siempre, ¿no? Lo urgente tapa lo importante. Lo urgente tapa lo importante. Las manifestaciones que tenemos a veces son exageradas. Yo estaba escuchando recién cuando venía por radio que vamos a bajar la presión de gas mañana al país. Realmente me parece una tontería manifiesta, porque ese caño, que es uno solo, las provincias que son amigas y no quieren producir esta crisis de energía, le van a agregar más gas al caño. No es que si vos cerrás acá, va a disminuir un poco, pero enseguida se va a acomodar el sistema. Lo que estamos haciendo es jugar. Esto no funciona de esta manera en un país federal. No. ¿O crees que vamos a jorobar nosotros al tipo que tiene garrafa en Formosa porque cerremos la canilla del San Martín acá en Tierra del Fuego? Dejémonos de joder, muchachos. Pero aparte estamos haciendo algo que nos quejamos, no nos gustó que nos corten la ruta, no nos gustó quedarnos sin combustible. Yo me quejo cuando afecta a mis derechos y otro. Entiendo cuando otros se quejan porque afectan a los suyos. Yo lo entiendo, como dijo Demetrio, la reacción, el paro, la huelga, es el último. Empecemos a negociar, discutamos antes, porque esas son obligaciones. El gobierno tiene obligación de cumplir el artículo de la mora. Si yo te pido una respuesta de la tenés que responder. Te guste o no te guste, porque sos patrimonialmente responsable si no me lo respondés. Entonces, no se aplican aún esas herramientas que ayudarían a los trabajadores o a los ciudadanos para solucionar algunos de los problemas. No se aplican de un lado o del otro. Pero es una tontería que hoy, que nos decimos un país federal, estemos cerrando la canilla para que otros argentinos tengan frío en el norte. Esto es una tontería. Es una tontería que se tiene que solucionar sentándose los dirigentes. No de esta manera. Entonces, este tipo de cosas, estos arrebatos que tenemos en la provincia no están funcionando, no están dando resultados. Te pido que me busques, y en un ratito lo lees, ese artículo que leímos antes de salir al aire, creo que era el 31, por ahí, si no me equivoco, que hablaba de los deberes. Sí. Para leérselo a la gente, porque es tan claro y tan aplicable a todo lo que estamos viviendo que estaría bueno que algunos lo recuerden. Lo tengo acá. Ruggero, los deberes, ¿por qué no se cumplen? Bueno, yo creo que está cada vez más presente el hecho de que se prima lo políticamente conveniente con lo jurídicamente necesario. O sea, la ley, como dicen los abogados, es dura, pero es la ley. Entonces, cuando tenemos que hacer cumplir la ley, tenemos que hacerlo aunque no nos guste, aunque no sea conveniente para el momento, para el lugar, para la circunstancia, pero es la ley. Como dijo Carlito antes, si no nos gusta, modificar. Pero hasta que no se modifique, esta es la que hay que cumplir. Y en ese sentido, contrariamente a lo que se ha expresado, yo considero que la Constitución ha sido violada reiteradamente en muchos de sus artículos. Y hay sobrados ejemplos, yo creo que en mérito a la brevedad no se puede. Pero el caso electoral, por ejemplo, es uno. Si se lo quiere modificar porque se quiere modernizar, porque ahora está en danza el tema del voto electrónico, etcétera, etcétera, bueno, hay un mecanismo que la Constitución también prevé para modificar un artículo, que yo creo que es el único artículo que habría que considerar su modificación con el mecanismo de la modificación de artículo. Haciendo abstracción, y en contrario de lo que Pablo piensa, que ese artículo, desde un principio, siempre fue bombardeado por la clase política dirigente, porque no le gustaba la tacha.
Porque como decía él, no le gustaba dar vuelta en el molinete, porque en definitiva la lista sábana, que es lo que siempre quisimos evitar, el pueblo te tachaba porque no te quería y el legislador de turno te subía al piso para que la vuelta termine en la misma cabeza donde estaba antes. ¿Me explico? Entonces, vuelvo a repetir, el sistema no es malo, lo que son malos son los hombres que no lo aplican. O lo aplican mal, o lo aplican a su conveniencia, o directamente miran para un costado, se hacen los distraídos y hacen de este libro un simple montón de papeles metidos en un anaquel, como dije al principio. Y entonces, Si me permitís, sí. quiero hacer una aclaración con el tema del sistema electoral. Porque el sistema electoral es tacha y agregado. Y ni siquiera quienes propusieron ese sistema electoral cuando fueron a la legislatura lo impulsaron la reglamentación de esa forma. Solamente lo impulsamos nosotros, que nos opusimos al sistema electoral, con la tacha y el agregado. Agregado que nunca se pudo reglamentar porque quienes lo propusieron en la Constitución no aceptaban la forma que nosotros proponíamos y no hubo una propuesta diferente. Y vos fijate, cuando hablaba de lo difícil que es, no es por el tema de la Constitución, lo que planteaba Carlito con el puerto de Río Grande. Yo voy a traer un ejemplo acá de alguien que tuvo mucho que ver con eso, como es Ruggero Preto. Ustedes recordarán al principio, en el primer gobierno de esta villa, como decía, dos cosas que se criticaron a más no poder. Y muchos de los principales críticos hoy son los que la disfrutan, que es, por ejemplo, el Cerro Crún. Cuando la legislatura tomó la determinación de aprobar el endeudamiento para el Cerro Crún y para IFUSA, todo el mundo, o un sector importante de la provincia, lo criticaba, que era rifar. Hoy, miren los beneficios del Cerro Crún, que no es ni más ni menos que el Cerro Castor. Y ojalá se hubiera podido seguir adelante con IFUSA, que hoy seguramente la realidad de los hidrocarburos de Tierra del Fuego serían completamente distintos. Por esas disputas políticas, por ese canibalismo que tiene en esta provincia, no se pudo lograr eso. En 20 Entonces, segundos, porque con se ese nos va el canibalismo trasladado a lo electoral. Para los cuatro, y en 20 segundos les pido que sean breves. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la solución? Yo pienso como Carlitos que no es todo malo en la provincia, lo que pasa cuando uno da una opinión, la da tratando de resolver las cosas que no funcionan. Y las cosas que no funcionan, hay que hacerlas funcionar. Yo creo que la clase política tiene que renovarse, tiene que entender y la ciudadanía tiene que exigir que la Constitución está para ser cumplida y que las leyes están para ser cumplidas. Cuando no nos sirven, tenemos que cambiarlas, pero no podemos desconstitucionalizar la Constitución y ni deslegalizar la ley, ¿no? ¿Me lees el artículo, por favor? Hay dos artículos que quiero leer. Cortito, sí. El primero que quiero leer, el que te dije, que lo comentamos recién, es no abusar del derecho y respetar la tranquilidad y los derechos de los demás. Pero hay otro que está inmediatamente después, que lo quiero leer a propósito porque ahora van a ir mujeres que pelean por defender la violencia de género. Me parece que amerita, y está escrito por la Constitución, está escrito en la Constitución, que es el artículo 13 de los deberes, que dice: poner en conocimiento inmediato de las autoridades correspondientes toda situación que constituya un riesgo cierto, físico, moral o psicológico para cualquier persona de la comunidad que se encuentre impedida de hacerlo por sus propios medios. Está todo escrito. Lo que hay que hacer es abrirla, quererla, porque es nuestra, y aplicarla. Quizás volver a leerla, ¿no? Quizás volver a leer. La última, ¿volverían a la política? Personalmente no. Yo estoy andando De hecho, con- no viene a hacer política. Yo acá tampoco voy a hacer. No. Se viene a Lo que dijo, aplicar- es lo que dijo Demetrio. Hay una generación de cuarentones que tienen que estar laburando. Y no es que yo me haga el viejo, lo que digo es, si todos nos sentamos arriba de un silloncito y no lo largamos hasta que nos operan, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque la mentalidad no va a cambiar tan rápido de una. En cambio, si cambian por generaciones, seguramente sí. Hay gente joven trabajando en política ahora y me imagino que yo avisoro un futuro mejor, así que es cuestión de esperar. Bien, les agradezco a los cuatro Muchas su presencia. gracias. Un placer muy grande realmente. Igualmente. Nos vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar hablando de violencia de género. Nos vamos a ir al corte con un spot precisamente que se grabó por este tema y lo que tiene que ver con lo que va a suceder el día viernes. Ya venimos, estamos en Código TDF en vivo y en directo para toda la provincia. El 3 de junio volveremos a gritar Ni una menos, por todas y por todos. Reclamaremos por todas las mujeres, abusadas, violentadas, golpeadas y amenazadas. También por las que no pudieron gritar, por las que no pudieron salvarse, por los hijos que el femicidio dejó sin madres.
Exigimos justicia y un Estado que luche activamente cada día contra la violencia machista. Desde el año pasado, algunas cosas empezaron a cambiar y muchas siguen pendientes. Ni Una Menos ya no es solo el nombre de un colectivo. Pertenece a decenas, cientos de grupos grandes y pequeños, organizaciones, mujeres, varones. Ni Una Menos es una consigna que no tiene dueñas ni dueños, pero sí un deseo en común. Nos queremos vivas a todas.